Hola, ¿qué tal? Estamos en SDA Bicentenario, después de una tremenda resaca, me imagino, de todos los chilenos que engordaron demasiado, estuvieron en taco, se arrepienten de montones de cosas y ahora están volviendo al trabajo a pedir perdón. Un poco para hablar de cosas que no tienen nada que ver con eso, estamos con Óscar Contardo, periodista y autor bestseller en Chile, por el libro Ciútico, Arribismo, Abajismo y Vida Social en Chile, y además un libro anterior, La Era Ochentera, junto con Macarena. Con Macarena García. Con Macarena García. ¿Cómo está ahí, Óscar? Bien, bien, sobreviví. Sobreviví a los 4 días. Yo como que a mitad de semana me enteré que el lunes era feriado también. Y me dio un poco de pánico, pero sobreviví. ¿Por qué? Porque el lunes feriado es como otro domingo, y con un domingo ya basta, porque el domingo no es como el sábado. No, pues. No, tiene otro tono, y 2 domingos fuerte. Vivirlo. Es como el día de la marmota, sin nada que hacer, porque no tienen nada que hacer el día de la marmota. Ayer pasan cosas. Vieron el día de la marmota, ¿no? Bueno, era así, era algo así. Si hubiera visto me hubiera sentido más a gusto. Oye, y nada, pues tú te destacas por tu aguda mirada de observador. Aguda mirada de observador. Mirada, sí. ¿Ah? Sí. Un poco, o la cuota de maldad en la mirada. Es que no es maldad. ¿Ah? No, yo creo, no sé si... No es maldad. Yo creo que hay gente que pasa por alto cosas y a lo mejor yo no las paso tan por alto. Eso. Oye, y de lo que viste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? A mí, Pancho Vidal, ponte tú, en un tanque me pareció algo es bien que sabéis bizarro. que yo no veo tele desde marzo. O sea, no es que no vea en absoluto, pero decidí no tener tele. O sea, la tele que tenía era una tele muy antigua y decidí cortar el cable. Y ya, y la tele como que se guardó. Entonces veo solamente cosas por internet. Y eso de Francisco Vidal, algo escuché, algo leí más bien en Twitter. Pero no, ¿qué pasó? ¿Que se exhibió? Él fue, lo que pasa es que es reservista. Entonces había espacio para 14 voluntarios y él obviamente sacó la guaripola y dijo yo quiero estar. Y estuvo. A bordo de un tanque, además es bien poético pero también perverso porque cuando Vidal era miembro del gobierno, el primer gobierno del Lago, el gobierno del Lago, después de Bachelet, se compraron unos tanques que se llamaban Leopard 1 y que clotearon al tiro estaban como usados. Y que compraron después los Leopard 2 y este iba arriba uno de esos. Ya. Entonces uno piensa... Con todas las patas que eso significó. Claro. Ya. El tema. Pero más allá de eso, no sé, pues estamos hablando, fuiste a la Fonda de Clinic. Ah, sí, fui. Caro sale estar firme junto al pueblo. 10 lucas por derecho a respirar, era como un poco excesivo. Había unas pantallas donde proyectaban cosas así como de Allende, era todo bien. Era como esa proto-burguesía chilena que nunca existió y que parece que ahora está existiendo, de treintón y cuarentón. Pero bien, lo pasé bien. ¿Y cómo esa proto-burguesía? Porque de una u otra forma todos esos personajes que en algún minuto trajeron aire a la prensa chilena y un poco de rabia o un poco de querer cambiar las cosas, al final están en la misma foto. O sea, por ejemplo, cuando hay un asado de la familia Piñera está Pato Fernández, está Rodrigo Salinas. No sé, lo que estás diciendo tú recién. Ah, bueno, sí, porque los círculos, claro, que los círculos de poder en Chile son súper estrechos, pues, y nadie alcanza a doblar la esquina sin toparse con alguien. Entonces, yo creo que eso pasa, aparte que en el caso de él es la misma familia. Sí, es que yo creo que hay algo de eso. Con el humor del Clinic se trivializan muchas cosas, yo siempre he pensado. Y esto ya es una crítica. Se trivializan muchas cosas que a mí no me gusta verlas trivializadas. O sea, entonces finalmente se diluyen, en el sentido de que tú haces una crítica y la teñís de un humor que de repente puede ser un poquito o bastante adolescente. Entonces finalmente la crítica se diluye en el chiste. Y a veces en esa dilución está el hecho de que no importe tanto si estos locos que hacen este tipo de cosas, en fin. Porque puede quedar en eso. Pero somos un poco así también, o sea, de tirar es como, no, si no me caes mal, ja, y de reírse, sí. O sea, tratar de tirar el chiste, pero esconder la mano. Es que eso es lo que pasa con el chiste. Que cuando, si tú haces la crítica,
Y si tú exponís tus puntos de vista y lo que separa lo que te separa del contrincante o del argumento del contrincante, no necesitáis el chiste. No es necesario y puede llegar a ser hasta contraproducente para lo que estamos para el tema que se está discutiendo en ese minuto. Entonces, eso, yo creo que eso provoca el chiste, una especie como de hermandad del sentido del humor, pero de un sentido del humor plano, que a mí hay momentos en los que me molesta mucho. Oye, en Ciútico tú hiciste una mezcla entre reportaje, crónica, ensayo, tomaste cosas de distintos géneros, tomaste entrevistas incluso a amigas o amigos, también lo mezcláis con datos históricos para hacer una suerte de, quizás no te gusta la palabra, pero de fresco muy, muy crudo de cómo somos. Había una particular que yo me recuerdo de la entrevista a una persona que hablaba de su mamá, que se iba a Berlín, ¿ah? a Berlín, sí. y que la mamá llegaba allá y era rubia de apellido y decía, al fin estoy entre los nuestros. No, en realidad no era la mamá, era una tía, era una tía de esa persona. Claro, al fin estoy en un país, no, era algo así como aquí, esa mujer se bajaba en Berlín y decía, aquí me hallo, como en casa, ¿cachai? Pero finalmente no hacía nada de lo que se tenía que hacer en casa, que era hacer la fila que tenía que hacer, botar la basura donde tenía que botarla, separar la basura y todas esas cosas de país civilizado que en Chile no se acostumbra. Entonces lo que veía ella, su coincidencia o su pertenencia a ese país era en el color, en el racismo finalmente. Porque así se cuela, que yo pienso que eso es lo que pasa con el racismo en Chile, que como no se explicita, se va colando en distintas actitudes que parecen, que nunca se reconocen como racistas, ¿cachai? Como decir, mapuchito. Claro, como el paternalismo, por ejemplo. El paternalismo. A propósito del paternalismo, que yo leí en una columna que publicó El Mostrador, una oda a ese paternalismo, que era una columna de una nana mapuche, una mujer de 50 años de la que se hablaba como si tuviera 5. Un columnista se llama Pablo Larraín, que no es el cineasta, es un banquero o algo así. Esa fórmula de sentir culpa, exhibiendo que te diste cuenta de que viste la luz de la injusticia, a mí me parece sumamente racista y paternalista, y me parece que más que un avance en algo, finalmente un retroceso en quedarse en ese paso de las cosas, en ese escalón, y no avanzar al siguiente, que es la justicia real. Además, no sé, a esa mujer le pidió permiso para contar su vida. Yo creo que no, debe ser como... Sí, porque si a mí alguien me cuenta, habla de mí en esos términos, yo lo asesino. Pero eso pasa todos los días en la tele, porque eso pasa en los diarios. Pasa todos los días, pero claro, pasa todos los días. O sea, no estoy esperaría diciendo, que no pasara. No estoy diciendo que no sea, no estoy diciendo que sea correcto, sino que es algo que pasa y que también entronca con otra cosa. Por ejemplo, nosotros hablamos alguna vez de una columnista que también publicó acá, que también ha escrito de los mapuches, que se llama Teresa Marinovich, y que en Twitter, por ejemplo, genera un escándalo terrible cuando en realidad el poder que pueda tener Teresa Marinovich de influir está determinado por cómo se impactan esas personas más que por otra cosa. Yo leí algo, lo vi por Twitter a Teresa Marinovich, supe de su existencia y vi su blog, y tiene un blog, leí algo. A ver, hay varias cosas. Primero, que lo que pasa en Twitter pasa siempre en un círculo que no va más allá, o sea, que es un círculo de los que gente más o menos conocida, de una línea de pensamiento conocida. Entonces, que ahí la gente se espante y que en el Twitter, en el timeline propio, la gente se espante por Teresa Marinovich, a mí no me provoca asombro. Yo creo que como ella representa a un montón de gente. Que yo no quiero justificarla, ni mucho menos. O sea, Pero este país es mucho más conservador que lo liberal que se pretende plantear ahora. Yo creo que hay grupos muy importantes que piensan como Teresa Marinovich, son capaces de decirlo así, tal como ella lo escribe. Hay otros tantos que se creen que no son, pero a la hora de los que hubo, lo son.
Y hay pedazos de ese discurso incrustado por todos lados. Hay trozos de esa forma de ver la realidad que la encontráis en distintos sitios y en los sitios más insólitos. Bueno, de hecho, se publicó la semana pasada un estudio sobre jóvenes, una encuesta de jóvenes de la universidad, de la Escuela de Periodismo La Portales, y que entre los datos, te voy a mencionar otros después, pero había uno que me llamó particularmente la atención, precisamente que el supuesto es que la gente joven es liberal, o que es muy abierta. Pero cuando le preguntaban, esta es una encuesta que se hizo gente que tenía entre 18 y 29 años, cuando le preguntaban a quién no le gustaría tener de vecino, la primera respuesta era consumidores de droga, pero la segunda era una pareja homosexual. Ajá. En un segmento que supuestamente es muy abierto, o en otras cosas eran muy abiertos cuando se refería a sus propias decisiones, pero no a las de otros. O para la persona al lado está bien que pueda hacerse un aborto, pero mi mujer no, mi novia claro. no. Y sí, claro, eso, claro, es que en el discurso es muy fácil, en el discurso de es que se me viene a la cabeza un ejemplo de gente que conozco. Que en los grandes proyectos, en los discursos como epopélicos, hay gente liberal que funciona perfecto y que, entre paréntesis, progre liberal, es como está usado en el mismo sentido, claro. En este caso. Que funciona perfecto y que adhiere a muchas causas y qué sé yo, y son vociferantes. Pero a la hora de los que hubo, a la hora en que esa epopeya se transforma en un relato personal, que le toca en el cuerpo, vecino, claro, ahí ya no es tanto. Y es ahí donde yo pienso que que realmente se mide o se puede, se tiene la experiencia de verdad de cuán conservador o cuán progresista soy o cuán tolerante, más bien tolerante. Ese es como es un concepto mejor que los otros. Oye, y bueno, en ese mismo estudio le preguntan a la mayoría de los jóvenes sobre la meritocracia y la mayoría dice sí, la meritocracia existe ahora, y que uno de los principales temas que hablan la diferencia entre los autocomplacientes y los autoflagelantes respecto a cómo han sido los años de la transición, cuánto hemos crecido, etcétera. Pero sigue penando si uno vive en un block o en un pasaje, no en una casa, por ejemplo, o no. Continúa por muchos cargos. Yo he sabido, hay cosas que no aparecen en el ciútico porque no las podía poner, pero bueno, aparece, y lo que aparece es suficiente, pero había hay psicólogos laborales a los que les piden determinado tipo de persona, y ese determinado tipo de persona significa que vivan en tal lugar, o gente a la que tú invitarías a tu casa a comer. Eso es como decirle gente, quiero que contrate a alguien GSU. Y claro, si estamos hablando de meritocracia, eso lo contradice. Yo creo que de haber el paso que ha existido es que se toca el tema, se habla. Hace 20 años no hablaba nadie de eso. Muy poca gente usaba el término, ahora es un término más o menos común. Que se hable ya es un tema, pero que eso signifique que esto se transforma, que ha habido grandes progresos en torno a eso, a la meritocracia y a la apertura de círculos que son cerrados, de campos minados para mucha gente en términos laborales, que se esté extinguiendo, yo creo que no.